55 minutos ya pasaron de las 10, no, ¿qué digo? De las 9 de la noche. De las 9. Me adelanté un poquito. ¿Te querés ir ya, Carlos? No, todavía no, estoy tranquilo, estoy bien. Bueno, queremos compartir nuestro segundo corte de la noche. Ustedes recordarán que, como les comentábamos, hemos lanzado una encuesta como todos los domingos. Vos podés votar a través de Cara o Cruz PY, nuestra cuenta oficial en Twitter. Y la consulta es muy sencilla, con dos posibilidades de respuesta, y tiene que ver con los 3 años del gobierno de Horacio Cartes. ¿Cómo calificás los 3 años del presidente de la República? Y prácticamente estamos llegando ya a un empate, de acuerdo al último corte que hicimos del sondeo en redes sociales. Ahora repuntó la calificación buena, 51% para una buena calificación para el gobierno y un 49% mala. Hay que recordar que en el primer corte que hicimos estaba ganando mala, la calificación mala. Empate y ahora, técnico ahora. Ahora es prácticamente un empate, pero repuntó a favor de la calificación buena en cuanto al gobierno de Horacio Cartes. Y justamente este es nuestro segundo tema Y de la noche. vamos a ver si cambia este resultado de la encuesta. Después de lo que digan nuestros invitados esta noche, le presentamos al senador por la ANR, Juan Darío Monjes. ¿Cómo está, senador? Buenas noches a la audiencia. Un gusto de compartir acá con el colega Carlos Amarilla a los efectos de debatir el tema. Y no sé cómo presentarla a él. Está por volver, se fue por un tiempo. Carlos Amarilla. No, él no se fue, lo sacaron. ¿Verdad? ¿Cómo está, senador? Muy bien, un placer de estar acá en el programa de ustedes y compartir acá con Juan Darío, un gran amigo. Correcto. Arrancamos con Juan Darío. 3 años de gestión. Esta encuesta que estábamos mostrando, vi ya 500 votos más o menos aproximadamente ya. 500 personas 500 personas ya votaron. Muy bien. Por eso te decía unos números. Obviamente aclaramos que nosotros no tenemos ninguna incidencia en esa encuesta. Claro. ¿Hay aspectos más positivos que negativos que resaltar en la gestión de Horacio Cartes, senador? Bueno, en primer término hay que señalar que el gobierno del presidente Cartes es un gobierno que ha tomado con coraje las determinaciones en cuanto hace al ejercicio del poder de la República, cortando por raso las cuestiones que se venía sosteniendo en todos los gobiernos, que eso conlleva un gran rezago en el aspecto social, un gran rezago en el aspecto de infraestructura, un gran rezago fundamentalmente en cuanto a la transparencia. Eso es destacable y es conocido por todos. Inclusive hay que agregar de que cuando se llega al gobierno de la República se han tenido ciertos indicadores que no fueron tan favorables para el sector agropecuario y se tuvo que apelar a otros mecanismos a los efectos de ir abordando el tema de empleo, el tema de inversión, y eso conlleva un esfuerzo y un tiempo. Yo creo que los números que son elocuentes y verificables fundamentalmente a la gestión de gobierno del presidente Cartes es auspicioso, haciendo los comparativos en los términos de logros que se han alcanzado en general y en particular. Seguramente vamos a ir viendo, por citar algunas cuestiones, los ahorros que representaron una cuestión donde era fuente de corrupción y en donde fácilmente se alzaban los demandantes contra el gobierno, sumas extraordinarias que llevan más de 450.000 millones de guaraníes, por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, en donde siempre se perdían los. Y eso representa hoy día el sinónimo de la transparencia y de la acción firme del señor presidente, del combate frontal a la corrupción, simplemente para citar. Y eso se volvieron a reinvertir en los sectores sociales, en los programas Tecoporá, los programas de adultos mayores, que sumados juntos hoy representa más de 300.000, que en otro tiempo eran de menor cuantía en términos a beneficiarios. O sea que hay mucho que decir en números y los números son verificables y son elocuentes en cuanto a la gestión del gobierno y fundamentalmente de que él lo está asumiendo con mucho coraje, con mucha responsabilidad por sobre todas las cosas. Y me contaron que antes de ingresar al aire estaban tratando de calificar al gobierno, aunque no llegaron claramente a un acuerdo los senadores. Pero quiero iniciar con el senador Carlos Amarilla para ver un poco la mirada desde la oposición.
la disidencia que se logró formar en la Cámara de Senadores. ¿Cómo evalúan estos 3 años del gobierno de Horacio Cartes, a grandes rasgos, para luego entrar en cuestiones puntuales de senador? Bueno, yo te diría que el presidente Cartes se vendió a la ciudadanía como un Usain Bolt, ¿verdad? Recordman de los 100 metros llano, que iba a pulverizar la marca histórica de los 10 segundos. En consecuencia se le dieron todas las herramientas posibles, los mejores equipamientos, los mejores recursos, el mejor instrumental. Y a los 3 años que marca este Usain Bolt paraguayo, Horacio Cartes, y hace un mediocre desempeño con 18 segundos, recorre los 100 metros. Pero medalla de oro, de bronce o de plata. No llega Creo que ninguna, hay ¿no? medalla. Creo que no llegó a la final de los 100 metros que él se ufanaba, iba a hacerlo muy fácil, ¿verdad? Pero Pero ¿qué antes elementos? de ¿Por qué llegar esa a esa conclusión, permítame referirme a algunos aspectos sensibles, digamos. Vale. Evaluamos seguridad, que siempre es un reclamo ciudadano. Sí. Pero voy a aportar primero un logro, a mi modo de ver. Creo que en ese ambiente siempre complicado de administrar políticas de seguridad, podemos apuntarle como un punto positivo al gobierno el hecho de que abortó la consolidación de un desprendimiento del EPP que era el ACA, que era un segmento un poco más violento, probablemente más incontrolable y podría haber generado realmente un grave daño a la seguridad del país. Abortó el ACA. Pero en contrapartida, es innegable los niveles crecientes de inseguridad. La FTC es un fracaso. No hay que andar con vueltas. Con solo recordar que hay 3 secuestros vigentes, muertes de por medio, a pesar de los inmensos recursos que destinamos a ese operativo, y sumado más los escándalos en las fuerzas militares y en la Senat, pues tenemos un cuadro en el ámbito, desde mi perspectiva, de la seguridad, un aplazo evidente. Pero vamos a otro aspecto más sensible para la ciudadanía, la de salud pública. ¿Qué se puede decir en favor de este gobierno? Y quizás sea cierto lo que dice Juan Darío Monge, de que ellos en las licitaciones mejoraron los precios de adquisición, etcétera. Pero en contrapartida, ¿qué hicieron en salud pública? Desmantelaron un programa que venía desempeñándose con excelentes resultados, como el tema de las APS, que ya funcionaban en el tiempo del presidente Lugo, alrededor de 700 unidades, y hoy se ha dejado de lado todo ese avance. Hay carestías evidentes en los hospitales públicos, hay falta de calidez en la atención de la salud pública, y la sensación en ese ámbito es lapidaria. La sensación es que en la época de Lugo la salud pública era realmente algo fantástico, y aquí estamos a niveles de colapso. Y de colapso, por ejemplo, así para muestra un botón, lo que sucede en el IPS, que no ha podido encontrar un mecanismo que le permita estar realmente con una prestación adecuada conforme los recursos que dispone esa institución. Pero yo quiero ser muy objetivo en toda esta evaluación y después, de tal manera que después pueda tener una conclusión, digamos, fundada. Relaciones exteriores, yo creo que ahí le está yendo bien al gobierno, en el sentido de que hemos logrado como país un mejor posicionamiento, digamos, de la marca país, de alguna manera podríamos sintetizar. Como un aspecto negativo en ese ámbito puedo señalar el hecho de que haya sido este gobierno el que propiciara la incorporación de Venezuela al Mercosur. Me parece que aquella fue una jugada no muy bien pensada e innecesaria, y el tiempo... Y ahora estamos cobrando la consecuencia. Obviamente el tiempo desnuda, digamos, esa falencia, ese paso mal dado. En educación, voy a empezar por lo positivo. A mí me parece que hemos dado un gran salto con el tema de las becas Carlos Antonio López, que desde luego será insuficiente para toda la demanda que exista, pero es un muy buen primer paso, porque son becas de calidad, bien pensadas, tienen una estructuración realmente positiva. En contrapartida, educación ha hecho nada por mejorar el currículum, digamos, de la educación pública.
no se ha apostado a una necesaria contrarreforma, habida cuenta de que la reforma tan mentada es un fracaso, porque si todo lo que se ha hecho nos lleva a tener una educación pública de pésima calidad, quiere decir que aquello no funcionó. Y en cuanto a la gestión de la infraestructura, que justamente en el panel anterior estaban conversando, resulta que el año pasado el Ministerio, de todo el rubro disponible para la infraestructura, ejecutó el 7%. Y hoy, ya pasado más de la mitad del año, lleva ejecutado cerca del 5%. ¿Cuánto recurso ocioso está ahí esperando gestión, agilidad, decisiones para mejorar las aulas que se caen a pedazos en cualquier rincón de la República? Y bueno, ahí está la lentitud, es exasperante. Y de hecho que hoy leía una declaración de Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete, y él dice nos falta más ritmo. O sea, viste que le preguntaban lo bueno y lo malo, y él decía, entre lo malo podría decir que nos falta más ritmo. ¿Por qué se llegó a eso, senador Juan Darío Monge? Porque encontraron un desorden demasiado grande y tenían que poner en orden la casa y después empezar a trabajar. Evidentemente que el desorden lleva periodos constitucionales de gobierno. En cuanto a ordenar la casa, se tuvo que tomar el tiempo necesario a los efectos de ir determinando y priorizando fundamentalmente el abordaje de las cuestiones, y eso se ha realizado. Y acá Carlos ha citado el tema de salud, que se tiene como un ícono, el tema del gobierno de Lugo, que era la salud en términos de abordaje, salud gratuita, decía Lugo. ¿Y qué lo que era gratuito finalmente? Lo que se le relevó a la ciudadanía humilde, 5.000 guaraníes que no pagaba en ese centro de salud que venía. Esa es la gran cosa que hizo Lugo, y se hizo una buena comunicación. Uno de los déficits que yo tengo que señalar de nuestro gobierno, haciendo una autocrítica, de que nuestra comunicación es muy escasa. Por ejemplo, Carlos estaba diciendo de que el gobierno de Lugo tuvo un abordaje excelente en términos de salud. ¿Y cuál era la excelencia? Relevarlo al humilde ciudadano que concurría a buscar su salud, 5.000 guaraníes. Le voy a dar datos porque los datos son elocuentes y los números se pueden verificar. Durante el 2015 fueron habilitados 53 unidades de terapia intensiva en los distintos establecimientos a nivel nacional. La unidad de salud familiar que dijo Carlos que se malogró, le voy a dar datos, que en atenciones, en el tiempo de Lugo llegó de los gobiernos anteriores 867.000 atenciones en el 2014. Se llegó a 2.300.000 atenciones en el 2015. Se ha duplicado el servicio a través de las ambulancias, ahorrando los recursos de Itaipú, y se ha comprado de mayor calidad y mejores precios. Inclusive, sin embargo, eso se conoce, se ha duplicado las compras de medicamentos en toda la historia de lo que hace a la salud. Entonces, son temas fundamentales del gobierno del presidente Cartes, pero lamentablemente pareciera que la percepción, empezando de acá, de Carlos y la ciudadanía, de que lo que fue más importante el gobierno de Lugo era esos 5.000 guaraníes que se le dejó de cobrar. Sin embargo, las ambulancias que se duplicó, la atención a la salud, las 53 unidades. Pongo un ejemplo. En Paraguarí, que es el departamento de Paraguarí, donde yo provengo, de Zapucay. Ahora estoy viniendo de Zapucay. Y en Paraguarí antes no se tenía un tomógrafo. Y se tenía que pasar al Hospital Nacional. Porque el Hospital Nacional entonces teníamos el cuello de botella correspondiente, y hoy, por ejemplo, tenemos un tomógrafo. Que se tienen en las cabeceras departamentales estas unidades de terapia intensiva. Las terapias intensivas hasta hoy son insuficientes. Es cierto, son insuficientes las terapias intensivas. Son insuficientes seguramente las ambulancias. Son insuficientes los medicamentos. Pero comparativamente al gobierno anterior, pero se duplicaron el término de compra de medicamentos, se duplicaron las ambulancias y aquellas atenciones primarias a la salud. Le doy el dato de 2.300.000 atenciones en el 2015. Ahora, viste que este es un criterio que mantienen algunos oficialistas,
que el gobierno de Fernando Lugo y después también el de Nicanor, que lo incluyeron en la bolsa cuando se pelearon con él, fue tan pésimo. Y yo pregunto por qué en el cálculo se utiliza como referencia los resultados para decir que nosotros somos mejores. O sea, ¿por qué si llegamos a un consenso de que estos gobiernos fueron pésimos y que representaron una hoja negra dentro de la historia paraguaya, como algunos dan a entender, se utiliza eso como parámetro para decir nosotros hicimos el doble, nosotros hicimos el triple? Pregunto. O sea, es un criterio así. Pero que... como punto de partida, vos tenés que, claro, para comparar. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Yo quiero seguir con escuchar atentamente acá a Juan Darío. Tienen un problema que es la realidad, que además se hizo percepción, ¿verdad? Y contra eso tendrán que lidiar ellos más allá de la comunicación. Creo que el problema está en la gestión, sin desconocer que desde luego se han recontra aplazado en lo que es la comunicación política, ¿verdad? Pero siguiendo algunos ejes importantes, binacionales, manejo de las binacionales. Voy a señalar primero lo positivo porque quiero ser lo más objetivo en esta historia. Yo creo que la posición paraguaya en el tema de la apertura, por lo menos de las renegociaciones en Yacyretá, es muy sólida, es muy interesante, sigue, digamos, una secuencia lógica que es plausible y destacable, ¿verdad? No vamos a hacer nuevas obras con la Argentina hasta que no arreglemos el tema de las cuentas. Y me parece que esa es una seguridad importante. Creo que también, en mi opinión, hay un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, sobre todo aquellos que se destinaban antes muy, digamos, dispendiosamente, los recursos digamos, de la agenda social de las binacionales, sobre todo en cuanto a Itaipú. A mí me parece que más allá de la discusión que genera el aspecto medioambiental, el hecho de que Itaipú financie la construcción de viviendas me parece un gran acierto. Me consta que ha habido un apoyo sostenido para la infraestructura en los municipios a través de la Itaipú, etcétera. Me parece que por ahí hay algo interesante. En cuanto a las binacionales, me parece que es repudiable que se siga utilizando esos jugosos contratos, esos salarios estratosféricos para la cooptación política, ¿verdad? Como premio, castigo, para marcar fidelidades en el ruedo político. Me parece una práctica que no se puede abandonar cuando que es realmente repudiable. Y en cuanto a lo que se viene en Itaipú, me parece que se está perdiendo un precioso tiempo en no armar un equipo de negociación con una agenda país que nos permita abordar un vencimiento próximo como es en el 2023, la cuestión de la renegociación en Itaipú. Y luego quiero, antes de ir a lo que me parece es el elemento central de esta evaluación, también hacer una revisión somera, por lo menos en cuanto al funcionamiento de las empresas públicas. Creo que hay buenos indicadores en INC, creo que se están superando ciertas dificultades. Me parece también que en Petropar, más allá del gran problema de la deuda con Venezuela, hay como que un cambio, un giro en la gestión que puede significar beneficios a la ciudadanía y a las cuentas públicas. Pero, por ejemplo, le tenemos a una ANDE, Unidad Estratégica para marcar el ritmo de nuestras políticas energéticas, haciendo muy poco a pesar de los ingentes recursos que inclusive a través de los bonos soberanos se les ha disponibilizado, digamos. Copaco está muriendo por inanición, ni vale la pena ya mencionar, creo que es un caso perdido. IPS muy cerca de un colapso y sobre todo sin encontrar la salida en positivo. Y ACEPAR a las puertas de un gran descubrimiento de un feroz negociado. ACEPAR está nadando una laguna muy rara, muy espesa, que vamos a descubrir en breve y vamos a compartir con la gente, pero todo huele a un feroz negociado en el manejo de ACEPAR. Y bueno, para darle también... Vamos a decir, estás en una investigación con ACEPAR. Sí, estamos un grupo de parlamentarios realmente detrás de algunas pistas que van a ser muy interesantes. Vamos a seguir charlando acá. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Cara Cruz, volvemos en instantes. ¿Vieron esas chicas que cuando caminan parece que están en una pasarela? Es porque tienen pulpa de Top Model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pulp, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp,
naturalmente nuestra. (18 de las 22), seguimos debatiendo acá en Caro Cruz, 3 años de gestión del presidente Horacio Cartes. A juzgar por lo que decía senador Carlos Amarilla, no sé si es una cuestión de percepción, pues más cosas positivas que negativas dijiste, porque fuiste muy objetivo, ¿verdad? Empezaste por lo bueno, después por lo malo, pero haciendo un resumen para mí encontré más cosas positivas. Bueno, todavía dejé para lo el final, bueno para el final. Bueno, yo creo, otro tema sensible que es desde luego siempre motivo de evaluación en todos los niveles es lo vinculado con las obras públicas por el impacto que tiene inclusive en el desenvolvimiento de la economía, el dinamismo que pueda tener o no el Estado paraguayo en esa cuestión. Y ahí yo quiero ser bastante crítico en el siguiente sentido. El presidente Cartes nos presentó como la gran panacea la cuestión de la APP. Nosotros, inclusive con el colega Juan Darío, en su momento habíamos advertido de las dificultades que iba a ocasionar el artículo 52 famoso que excluía, digamos, al Parlamento de una necesaria participación en la revisión y aprobación de los contratos. Me parece que por ahí pasa el hecho de que finalmente no haya tenido éxito esa herramienta, porque hasta ahora no tenemos ninguna APP consolidada. También se ha bastardeado, me parece que muy burdamente, la figura de la concesión, sobre todo con el caso de Tapepona, y necesariamente se metieron en un brete que va a generar enormes conflictos en un futuro cercano. La lentitud que no tiene nombre en la ejecución de las obras públicas en este gobierno. Podemos mencionar el caso del Metrobús, que a pesar de que ya la financiación fue aprobada a fines del 2013, no hay ningún avance. La Costanera Norte, no sabemos por qué se han demorado tantos años para que finalmente tenga un tímido inicio en estos días. En la hidrovía no se ha hecho nada sustancial, a pesar de que eso constituye una de las vértebras estratégicas fundamentales en esta materia. El tren de cercanía, que podría haber sido una gran solución, no hay ni un metro de riel puesto. Y las obras viales en general, se ha optado por privilegiar aquellas que tienen un muy o nulo impacto en la economía social, en la economía, en la microeconomía, en el bienestar de la gente. Y como aspecto positivo en obras públicas, ¿qué se puede decir? Por lo menos yo le voy a dar crédito, porque me voy a aprender de eso, a lo que señaló el presidente de la República en su presentación ante el Congreso, de que en términos comparativos se ha logrado economía o mejor, digamos, ajuste de los precios de las licitaciones, pero vinculado estrictamente a una referencia de costo por kilómetros de rutas nuevas, ¿verdad? Que está en el orden de 800 y tantos mil dólares el kilómetro, que se consolida, según la información que me proporciona la propia presidencia, como uno de los logros más trascendentes. Pero permítanme decir, apreciados televidentes y compañeros, se está armando en el ámbito de las obras públicas, y mi deber como ciudadano es advertir, un negociado que va a dejar escandalizado no solamente al Paraguay, sino a toda la región. La pretendida adjudicación de la ruta Traschaco, bajo la modalidad de llave en mano, a un precio que no resiste el menor análisis. Están planteando cobrar $1.200.000 el kilómetro de una ruta que tiene que ser solamente reestructurada, reacondicionada, rehabilitada. ¿Y cómo es posible siquiera que el presidente de la República permita que se siga estudiando esta posibilidad de concretar el negociado? Vamos a dar más datos en los próximos días, porque esto realmente huele a podrido. Y si se lograra concretar un acuerdo en estas proporciones, la ruta Transchaco ya no se va a llamar más Transchaco, va a ser la ruta Transachaco. Tipo la ruta de la mentira de Efraín. No, la ruta Transachaco. No, digo, tipo la ruta de la mentira con Efraín. La ruta de la mentira que ustedes señalan goza de muy buena salud y unas importantes comunidades de la región oriental. O sea, pero ahí caemos en lo mismo. De por ahí vos me decís que soy muy básico, puede ser. Pero ¿por qué nos comparamos con los malos?
Tenemos que compararnos con los buenos. O sea, resulta que ahora se plantea un cuestionamiento y no, pero fulano de tal hizo más o menos lo mismo o parecido. No, vamos a compararnos con los buenos muchachos y no con los malos. Todavía no se concretó, pero están ahí, dándose ¿Cómo aplicamos el tema? mordiscones. Yo le quiero preguntar al senador Juan Darío Monge, ¿cómo aplicamos el tema de la ruta Traschaco? El propio gobierno sale a decir que el kilómetro cuadrado va a salir 700.000 o que sale 700.000 durante este gobierno y ahora resulta que va a salir $1.100.000 el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado. ¿Cómo justificamos eso, senador? Bueno, todo lo que el presidente ha manifestado una vez que llegó al ejercicio del poder de la República fue la transparencia. Cierto. Y en el marco de esa transparencia hay testimonio muy claro, muy elocuente y verificable de que se está actuando en ese sentido. Y yo quiero decirle a la ciudadanía, a la teleaudiencia, acá al compañero colega Carlos Amarilla, que el presidente de la República no se va a prestar a ningún acto de corrupción y va a precautelar los altos intereses del país para que eso se haga, esa ruta que es necesaria, que es fundamental en la vida nacional y que se va a aplicar los recursos con eficiencia y con calidad por sobre todas las cosas en el tema de infraestructura vial. Y decía también el colega Carlos que las empresas públicas, en el marco de la transparencia de la gestión del gobierno, nada más quiero señalar, y ha mencionado a dos instituciones, INC. INC acumuló 111 millones de guaraníes de pérdidas entre el 2011 y el 2013. Y hoy día sumó ganancias más de 25.000 millones de guaraníes en el 2014, después de haber pagado deudas, inclusive por un monto de 67.853 millones. Eso es la prueba de la transparencia y la responsabilidad asumida ante el pueblo paraguayo de volverlo eficiente a las empresas públicas. Y me voy a Petropar. Petropar se redujo el ahorro de los famosos fletes, en donde se mercaba a costa del pueblo paraguayo, y hoy podemos decir con responsabilidad y por sobre todas las cosas con números, que se generó un ahorro más de 280 millones de dólares por año a la ciudadanía, que representó inclusive la baja del precio del gasoil y de mayor calidad. Otra de las empresas públicas. Y le voy a decir también acá a la teleaudiencia y compartir con el compañero Carlos su preocupación, que el presidente de la República no va a ceder ni un milímetro, si es que hay actos de corrupción en Petropar, de sancionar a aquellos responsables y de ACEPAR, mejor dicho, porque en nuestra Cámara recientemente se ha formado una comisión a los efectos de acompañar esa situación que es preocupación de la ciudadanía. Pero quiero ir en el tema obras públicas que puntualizó el senador Carlos Amarilla, esa lentitud. Él hablaba nunca tuvieron tanta plata como tuvo este gobierno. Es cierto, eso obedece un poco al inicio de nuestra programación, que hemos hablado de que hay que se llevó el tiempo necesario, 2 años. Reconocemos que la versatilidad en la aplicación y la agilidad en términos de la dinámica, la aplicación de los recursos que tiene obras públicas, es cierto. Pero sin embargo, a partir de ahora, en el tiempo de en adelante, en un año en adelante, yo creo que eso se va a visualizar con meridiana claridad, que ya se está viendo. Por ejemplo, el tema de la infraestructura, que nunca antes como ahora en el 2016 se llama una licitación de 5.117 millones de dólares, que esta cifra es casi 4 veces mayor a lo licitado en el periodo 2008 y 2013 y 15 veces superior a todo lo licitado desde el periodo 2003 al 2008, y representa eso una acción demasiado importante en términos de gestión y de eficiencia inclusive, porque se estaba licitando las rutas de $1.100.000 por kilómetro, y hoy se consigue a un precio de $700.000 por kilómetro y de mayor calidad, inclusive, que representa ahorros importantes, que hay que mencionar
que estos ahorros hoy 1.894 kilómetros de rutas, 1.894 kilómetros de rutas se están siendo asfaltadas con este gobierno, que representa el 35% de las rutas que se hicieron a lo largo de 40 años. Eso se va a visualizar con meridiana claridad, eso en términos de infraestructura. Quiero hablar un poco del tema social, porque es una de las banderas reivindicadoras de nuestro partido y que el presidente lo ha asumido con una claridad y con un coraje. El tema social. El tema social, Metrobús, por ejemplo, se habló también, y eso va a descomprimir los ciudadanos que ingresan día a día a la capital para trabajar. Es un imperativo necesario que se está haciendo. Sin embargo, otros programas emblemáticos de otros gobiernos también, cómo se ha avanzado. Tecoporá creció el 66%. En el 2012 teníamos 88.000 beneficiarios. Hoy tenemos 140.000 familias que reciben la protección de este programa. El programa de pensión alimentaria para adultos mayores creció de 50.000 casi a 150.000 hoy día beneficiarios. Con la suma de estos programas se está alcanzando alrededor de 310.000 familias beneficiarias en el aspecto social, que necesita ese recurso para vivir, y este es un signo pequeño seguramente y no suficiente, pero signo de sensibilidad y solidaridad y compromiso que tiene el gobierno con la gente más necesitada. Una de las carencias, por ejemplo, es la vivienda. ¿Qué pasó con las viviendas? Las viviendas hoy podemos dar con los números. Al 31 de diciembre del 2015 se entregó 10.207 casas, una ejecución presupuestaria de 535 millones de guaraníes, y en otro tiempo se entregaron 1.239 casas en el 2012, a un valor extraordinariamente superior, y este inferior, pero de mayor calidad. ¿Son suficientes? No son suficientes, pero son muestras elocuentes del compromiso que tiene el gobierno nacional con el presidente Cartes, con su patria, con la nación, y fundamentalmente el aspecto social, en donde se racionalizan los recursos, se hace de mayor calidad y ha crecido la franja de beneficiarios. Tenemos que redondear. Sí. Senador Amarilla, ¿ustedes no ven esto porque están en la oposición? Claro y tienen, sí. Yo creo tienen que ver solo lo negativo o lo que no se hizo? La secretaria con mejor desempeño dentro del gabinete del presidente Cartes es sin duda alguna Soledad Núñez. Ha sido un acierto que lo incorporaran en su gestión, a pesar de que tiraron por la borda un año que no plantaron un ladrillo. Pero bueno, por suerte Soledad se está destacando y nosotros apoyamos su trabajo realmente con mucho énfasis. Ahora, me preocupa el legado del presidente Cartes. Pasado 3 años, cumplido 3 años mejor dicho, ¿cuál va a ser el legado del presidente Cartes? A mí me parece que el gobierno del presidente Cartes no logra empatizar con la ciudadanía, mucho menos con los sectores populares. Creo que si el legado del presidente Cartes va a ser la montaña de deuda pública que va a dejar sobre esta y las futuras generaciones, debiera estar muy preocupado. Si además su contribución va a ser el desprecio absoluto por la cultura democrática, si en la lucha contra la pobreza va a mostrar resultados que desde luego son interesantes, pero son absolutamente insuficientes como una visión global e integral, y sobre todo si en este minuto, iniciando su 4º año de mandato, el presidente Cartes va a mostrarse extraviado por el canto de sirena que le susurran de que él es el líder único e insustituible para seguir por la senda de la transformación, me parece que va a terminar enredándose como muchos otros presidentes en nuestra historia reciente, echando por la borda un momento tan esperanzador del país, que ha tenido, digamos, una serie de ventajas competitivas para consolidarse como una nación en procura del progreso y el bienestar de su gente. Espero que el presidente Cartes recapacite y se concentre en estos 2 años finales de su gobierno realmente a dejar señales indelebles de su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones republicanas, que no es uno de sus principales atributos, porque un presidente que desprecia el diálogo, que procura constantemente someter
a su capricho y a su orden y a su subordinación las instituciones del Estado como la Fiscalía, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Contraloría e inclusive la Corte Suprema de Justicia, me parece que es alguien que evidencia una cultura autoritaria que realmente genera sospechas y nos pone en una posición de mucha cautela. Espero que el presidente abandone esta anticultura de la legalidad que ha en muchos aspectos procurado consolidar, como en el caso del funcionamiento casi irregular de la Fuerza de Tarea Conjunta, la violación de la Constitución en el tema de la APP, las concesiones así medio groseras, el tema de llave en manos que, Dios mío, espero que no se abra el grifo y ojalá tenga razón el colega Juan Darío Monge y el presidente mande a la cuneta esta pretendida negociación. Y si así fuera, entonces creo que el presidente tendrá chances de mejorar su desempeño, hoy claramente insuficiente. El tercer año generalmente es el de mejor desempeño de cualquier ejecutivo en nuestra historia. Él tiene una pésima percepción por parte de la ciudadanía, las encuestas están a la vista, me parece que son bastante elocuentes en esa medición, y dependerá de lo que haga de aquí en adelante, porque ha tenido el acompañamiento irrestricto de un Parlamento que ha sido sobrio en su relacionamiento con el Ejecutivo, a pesar de los desplantes del Ejecutivo. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, procurando para que las cosas vayan bien, porque a todos nos beneficia que un gobierno tenga éxito. Nadie puede sacar provecho, ni siquiera político, desde el fracaso de un gobierno. Y bueno, y espero sinceramente que el presidente mejore su desempeño. 30 segundos por último, Juan Darío. Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer notar de la gestión del gobierno del presidente que no puedo dejar de mencionar. Es el tema de las becas Carlos Antonio López. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López es un ícono de nuestra historia y las becas Carlos Antonio López es emblemático porque la juventud que se va a capacitarse en el exterior van a volver a reinvertir sus conocimientos, la tecnología, y eso va a ser para bien de la patria. Se está apostando la juventud, que es el puente formal entre el hoy y el mañana. Y el empleo también es uno de los temas más reclamados por la ciudadanía y se ha generado empleo, pero como nunca antes, a través de Maquila y a través de la ley 6090, eso significa que nuestro país es creíble, vinieron inversionistas a invertir su capital, a generar riqueza y a dar oportunidad de empleo también. Y la preocupación de Carlos, yo creo de que, y esa expresión de creo es una certeza. Es una certeza en el sentido que el presidente es un hombre demócrata, es un hombre que no busca acaparar poderes como sectores de la oposición y sectores de nuestro propio partido les indican. Se les indica al presidente Cartes de que es uno de los peores presidentes de la historia, temen a su reelección, que no está en su agenda. La reelección, sin embargo, sectores del Partido Colorado cree de que él es la figura para seguir teniendo oportunidades de prosecución de lo que hemos citado acá, de las obras de infraestructura, oportunidades de empleo, mejores condiciones de vida, transparencia, combate a la corrupción. Eso es lo que necesita la ciudadanía. Más tiempo. Y el presidente Cartes está en esa temática. Bueno, tenemos un último bloque, Carlos. Sí. Para cerrar nomás, yo quiero acotar dos cositas. 1.700 millones de dólares es lo que se invierte anualmente en infraestructura. Esta estimación lo daba el propio gobierno de Horacio Cartes. 21.000 millones de dólares se necesita para atender todas estas necesidades. Uno de los grandes problemas es la cantidad de funcionarios estatales que tenemos. Y sobre ese punto yo diría que es una de las cuestiones pendientes. El presidente tiene amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Se comprometió a presentar la modificación de la ley de la función pública. Hasta ahora no lo hizo. Se critica muchísimo también la legitimidad del Congreso. Y aún así, con mayoría en la Cámara de Diputados, no presenta el desbloqueo de lista para mejorar. Pero no aumentó el número de funcionarios públicos como vinieron haciendo gobiernos anteriores, que es un dato importante. Sí, por supuesto. ¿Hay tiempo para la reelección o no? ¿Sí o no? No. ¿Hay tiempo para la reelección? Hay tiempo y también quiero no tenemos más tiempo. Dice, el tema del endeudamiento. El endeudamiento es razonable. El endeudamiento se ha duplicado. Siempre que se usa bien. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Del Producto Interno Bruto. Muchísimas gracias. Vamos al corte, venimos enseguida.